La atención es el proceso cognitivo más básico de todos. Sin atención también se altera la memoria, la percepción, el aprendizaje, las funciones ejecutivas, entre otros procesos cognitivos más. Sin embargo, y a pesar de su importancia, la mayoría de los profesionales todavía hoy no saben cómo identificar sus deficiencias. En el episodio de hoy te voy a enseñar las diferentes formas que puede tomar un déficit en la atención. Y lo más importante, también te voy a enseñar cómo identificar esas deficiencias. Así que no te lo pierdas, porque Estrategia Educativa está empezando. Estrategia Educativa con David Vázquez. Estrategia Educativa con David Vázquez. Maestros y psicólogos encontrarán un espacio para sus habilidades avanzar. Estrategia Educativa con David Vázquez. Estrategia Educativa con David Vázquez. Te doy la bienvenida al episodio número 19 de Estrategia Educativa. Mi nombre es David Vázquez y este es un espacio que hemos creado en Neuropsicología RD para que los maestros y psicólogos siempre tengan las mejores estrategias en sus manos. El día de hoy quiero tratar uno de mis temas favoritos. Se trata de las deficiencias atencionales. Yo sé que este tema le va a llegar a muchísima gente, especialmente a los maestros y a los psicólogos, porque este tema del déficit de atención se está hablando muchísimo en las escuelas y en los niños y en las dificultades de aprendizaje y todo eso. Pero no solamente ahí se está tratando, sino que también las deficiencias en la atención las podemos encontrar en los adultos. Por ejemplo, hay casos que después de una lesión cerebral o de una ACV, esos procesos atencionales se alteran. Y en esos casos también tenemos que explorar las deficiencias en la atención. Es por eso que en el programa de hoy te voy a enseñar básicamente 3 cosas. Primero, te voy a explicar qué es eso exactamente de la atención. Porque la mayoría de la gente de verdad cree que sabe lo que es la atención, pero en verdad muchas veces ni siquiera conocen la definición. Segundo, te voy a enseñar los diferentes tipos de deficiencias atencionales. Porque mira, mucha gente cree que un déficit de atención es una sola cosa, cuando en verdad se trata de muchas cosas. De hecho, hay tantos tipos de deficiencias atencionales que nos podemos encontrar con algunas deficiencias que nos pueden engañar, porque pueden aparentar que no hay un déficit de atención cuando en verdad sí lo hay. Ese es otro tema que vamos a tratar aquí el día de hoy. Y por último, veremos cómo podemos identificar esas deficiencias. Te voy a dar algunas recomendaciones personales de pruebas que puedes aplicar si eres psicólogo o psicóloga. Oye, de verdad, el programa de hoy será un programa súper interesante y de hecho, quiero que lo veas como una especie de taller, como un pequeño entrenamiento en esto de las dificultades atencionales. Así que si lo deseas, puedes buscar lápiz y papel para que vayas escribiendo las ideas más importantes y así puedas aprovechar al máximo estos contenidos. Bueno, pero antes de empezar, quiero decirte que este episodio llega a ti gracias al diplomado online en Neuropsicología Cognitiva. Mira, ese es un diplomado 100% online, así que puedes tomarlo desde cualquier parte del mundo. Ese diplomado de Neuropsicología Cognitiva lo que pretende es enseñarte cómo tú puedes aplicar la neuropsicología para la evaluación y la estimulación de los procesos cognitivos deficientes. O sea que si tú estás trabajando con un déficit de atención, dificultades en la memoria, dificultades en el lenguaje, dificultades de aprendizaje o dificultades en las funciones ejecutivas, no te puedes perder este diplomado. Para tú revisar las informaciones solamente tienes que ir al siguiente enlace: neuropsicologiard.com/cognitivo. neuropsicologiard.com/cognitivo y ahí tú vas a poner tu nombre y tu correo y todas las informaciones te van a llegar a tu correo electrónico. De nuevo, el enlace es neuropsicologiard.com/cognitivo. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy, las deficiencias atencionales. Mira, lo primero es que tenemos que entender qué es eso de atención. Mira, en palabras simples, la atención se define como esa capacidad que tenemos de enfocarnos en uno o más estímulos relevantes, olvidándonos u omitiendo o ignorando todos los estímulos irrelevantes. Mira, esa definición me gusta muchísimo porque fíjate cómo la atención entonces se vuelve algo relativo. Con la atención yo me voy a enfocar en los estímulos que yo considero relevantes y voy a ignorar entonces todos los demás estímulos. Por ejemplo, cuando yo me enfoco en ver una serie de televisión, eso quiere decir que para mí esa serie de televisión es importante.
Y todos los demás estímulos, como los ruidos de los carros que cruzan por la calle, o el sonido del aire acondicionado o cualquier otra cosa, pasan a un segundo plano porque para mí son irrelevantes. Por eso es que yo digo que lo que es relevante para mí puede que sea totalmente irrelevante para ti. Lo que capta mi atención no será lo mismo que capte la tuya. Y tú dirás, wow, David, tienes razón, la atención es relativa. Pero si la atención es relativa, entonces, ¿por qué hablamos de un déficit de atención? Porque a lo mejor no es una deficiencia, sino una falta de interés. ¿Cómo sería eso? Esa es una pregunta que me hacen todo el tiempo en realidad, y la verdad es que tenemos que diferenciar entre una falta de interés y una deficiencia atencional, porque son dos cosas totalmente diferentes. Es por eso que ahora te voy a explicar los diferentes tipos de deficiencias atencionales que existen. Para explicarlo, voy a utilizar el modelo clínico de la atención de Solver y Mater. Es un modelo súper interesante porque nos ayuda a entender las deficiencias atencionales por niveles. Niveles que funcionan exactamente igual que un edificio. Por ejemplo, para poder tener el tercer nivel de ese edificio atencional, primero tenemos que construir el nivel 1 y el nivel 2. Y si se cae el primer piso de los niveles atencionales, entonces todos los niveles de arriba también se van a caer. Entonces vamos a ver cuáles son esos niveles y cuáles son las características de las deficiencias en cada nivel. Veamos el primer nivel. El primer nivel es lo que se conoce como activación. La activación es la capacidad que tenemos de estar despiertos y de estar alertas a lo que sucede en nuestro alrededor. Fíjate que este primer nivel es la base. Si nosotros no estamos activos, entonces no podemos hablar de otros niveles atencionales. Un déficit en la activación solamente va a ocurrir cuando hay un coma muy profundo o cuando estamos muertos. Porque incluso cuando estamos durmiendo hay zonas de nuestro cerebro que están bien pendientes de nuestro ambiente. Por eso es que cuando escuchamos un ruido mientras estamos durmiendo, entonces inmediatamente nos despertamos para ver qué es lo que está ocurriendo exactamente. Obviamente, un déficit en este primer nivel es algo que nosotros no podemos trabajar, es algo que le corresponde a los médicos, así que vamos a ver cuál sería entonces el siguiente nivel. Sería el segundo nivel. El nivel 2 está conformado por lo que se conoce como atención focalizada. La atención focalizada es la capacidad que tenemos de enfocarnos en un estímulo sin importar el tiempo, aunque sea solamente por un segundo. Cuando la atención focalizada está alterada, la persona no puede enfocarse en casi nada y normalmente vamos a observar una conducta errática, una conducta sin sentido. Por eso es que la atención focalizada normalmente está afectada en discapacidades muy profundas como por ejemplo el síndrome de Rett o en el autismo de bajo funcionamiento o también en discapacidades múltiples. Por lo tanto, como dije, una deficiencia aquí se va a ver representada por una dificultad muy marcada a la hora de focalizar la atención aunque sea por un segundo. Y la conducta va a ser una conducta errática casi sin sentido. Ahora veamos el tercer nivel. El tercer nivel corresponde a la atención sostenida. La atención sostenida es la capacidad que tenemos de enfocarnos en un estímulo por un tiempo prolongado. Fíjate que en la atención focalizada no importa el tiempo, pero en la atención sostenida sí agregamos ese elemento del tiempo. Porque la idea es que la atención sostenida puede ser sinónimo también de lo que conocemos como concentración. Obviamente, el tiempo de concentración va a variar dependiendo de la edad. No es lo mismo el tiempo de concentración de un niño a los 5 años al tiempo de concentración de un joven a los 16 años. Y bueno, de hecho, con relación a este tema, yo tengo un pequeño cuadro que te explica cuál es el tiempo de concentración según la edad. Puedes encontrar ese cuadro en una pequeña guía titulada ¿Por qué los estudiantes no prestan atención? Y 3 estrategias neuroeducativas para solucionarlo. Puedes encontrar esa guía, que es una guía gratuita, en la página principal de Neuropsicología RD, neuropsicologiard.com. Al acceder vas a ver inmediatamente cómo puedes descargar esa guía y estoy seguro de que te va a encantar. Bueno, cuando una persona tiene una alteración en la atención sostenida, se produce entonces lo que se conoce como tendencia a la distracción, que ocurre cuando la persona no puede enfocarse lo suficiente en el mismo estímulo. Así que cambia y cambia y cambia de estímulo y se distrae fácilmente con cualquier cosa que aparezca en el ambiente. Muy bien, ahora veamos el siguiente nivel. El cuarto nivel corresponde a lo que se llama la atención selectiva. La atención selectiva es la capacidad que tenemos de seleccionar el estímulo realmente importante en cada situación, para de esta manera poder omitir o ignorar los demás estímulos.
Las personas que tienen deficiencias en la atención selectiva van a tener dificultades a la hora de elegir el estímulo que realmente importa. Obviamente, ellos podrán concentrarse perfectamente porque el nivel 3, el nivel de la atención sostenida, está intacto. Pero a la hora de elegir en cuál estímulo deben enfocarse, ellos ahí van a tener dificultades. Por ejemplo, nos podemos encontrar con un niño que puede durar horas y horas y horas jugando en la computadora. Pero a la hora de enfocarse en un profesor que explica un tema, entonces simplemente no puede. Es decir, a la hora de dirigir su atención hacia el estímulo que realmente importa, que sería el profesor, entonces se le dificulta y se distrae en otra cosa. Bueno, cuando llegamos a este punto, la gente se va dando cuenta de lo compleja que es la atención y de lo compleja que son sus deficiencias. Porque mucha gente cree que un niño que puede concentrarse es un niño que no tiene problemas de atención. Sin embargo, aquí ya vimos que eso no es así. Un niño puede que se concentre bien porque tiene el nivel 3 de la atención bien, pero puede ser que se concentre en un estímulo que realmente no es el importante. Y en esos casos, entonces, estaríamos hablando de dificultades en la atención selectiva, que sería una dificultad a la hora de elegir cuál es el estímulo realmente importante en cada situación. Bueno, ahora vamos a seguir con el quinto nivel. El quinto nivel corresponde a la atención alternante. La atención alternante es la capacidad que tenemos de cambiar fluidamente de una tarea a otra. Es decir, es la capacidad de poder pasar de una tarea a otra sin ningún tipo de inconveniente. Por ejemplo, a veces uno está cocinando pero suena el teléfono. Entonces uno va, responde el teléfono y después vuelve a terminar de cocinar. En ese caso, estamos hablando de atención alternante. Pasamos de una tarea a otra. Cuando hay dificultades en este nivel de la atención alternante, la persona solo puede enfocarse en una cosa a la vez, y si tiene que ocuparse de algo más, entonces pierde el hilo de la primera tarea. Ya por último tenemos el sexto nivel, que consiste en la atención dividida. Mucha gente confunde la atención dividida con la atención alternante, así que por favor presta mucha atención. La atención dividida es la capacidad que tenemos de prestar atención a dos o más estímulos al mismo tiempo. Fíjate que en la atención alternante pasamos de un estímulo a otro, pero en la atención dividida nos enfocamos en dos cosas simultáneamente, al mismo tiempo. Por ejemplo, a veces vemos que un niño está dibujando mientras uno explica una clase, los que somos maestros, entonces uno cree que el niño no está prestando atención. Sin embargo, cuando le preguntamos al niño que qué era lo que estábamos hablando, entonces el niño nos responde y nos responde súper bien, porque mientras estaba dibujando, también estaba prestando atención a lo que estábamos diciendo. Eso sería la atención dividida, prestar atención a dos o más estímulos al mismo tiempo. Muy bien, excelente. Ahora que conoces estos niveles atencionales, es más fácil comprender las deficiencias en la atención. Obviamente, quizás no comprendes del todo estos niveles. Mi recomendación es que escuches varias veces este episodio para que así lo puedas captar bien y vas a ver que con el tiempo se te hará más fácil recordarlos. Pero más que recordarlos, lo importante es que siempre puedas identificar y diferenciar las deficiencias en la atención, porque cada deficiencia va a requerir un tratamiento totalmente diferente. Cuando nos dicen que una persona tiene un déficit de atención, pero no nos dicen cuál tipo de atención exactamente está afectada, entonces no nos están diciendo nada, porque no vamos a saber qué hacer con esa persona. Por lo tanto, lo más importante es saber identificar cuál es el déficit exactamente. En ese sentido, el día de hoy quiero recomendarte 3 pruebas de orientación neuropsicológica que sirven para evaluar estos niveles atencionales y sus deficiencias. De verdad, son las pruebas que yo normalmente utilizo, pero algo muy importante es que si las vas a aplicar, por favor busca una capacitación adecuada que te ayude en la interpretación. Créeme, pasar una prueba no es nada si no entiendes el resultado. Y el objetivo no es que pases una prueba por pasarla, sino que puedas identificar correctamente la dificultad de la persona que tienes enfrente, ya sea un niño o un adulto. Bueno, dicho eso, te voy a decir entonces las 3 pruebas que yo más recomiendo. Son las siguientes. Número 1. Neuropsi, atención y memoria. Mira, más que una prueba, esta es una batería de pruebas neuropsicológicas. O sea, no es una sola prueba, sino varias pruebas juntas que creó Manual Moderno. Es una prueba bien profunda
y que va a tomar en cuenta todos esos niveles atencionales que acabo de mencionarte. Así que si puedes obtenerla y obtener también una buena capacitación al respecto, te recomiendo mucho esa prueba, Neuropsy, Atención y Memoria. Número 2, el test de los 5 dígitos. Yo creo que eso es una prueba bastante popular ya. Esa es una prueba que toma en cuenta la atención sostenida, la atención selectiva y la atención alternante de manera específica. Esa es una prueba de TEA Ediciones que se pasa en realidad muy rápidamente y es otra prueba que recomiendo muchísimo. Y por último tenemos la prueba número 3, que sería la prueba D2 de atención. Esa es una prueba bien específica que es específica para la atención selectiva, o sea que es una prueba bien específica para ese nivel y es distribuida por TEA Ediciones. Si también la puedes conseguir y consigues un buen entrenamiento al respecto, es otra prueba que también te recomiendo. Obviamente, hay más pruebas que se utilizan para evaluar la atención, pero esas son 3 pruebas que yo personalmente recomiendo, especialmente la primera, que es Neuropsy, Atención y Memoria, porque es una prueba bastante amplia y bastante profunda. Y bueno, señores, ya con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Como siempre, ahora me gustaría escuchar un poco de ti. ¿Qué te parecieron estos niveles atencionales? ¿De qué manera tú crees que pueden ayudarte a la hora de comprender las deficiencias en la atención? Por favor, deja tu comentario en iVoox, en Facebook o por correo electrónico y yo estaré más que encantado de poder leerte. Si no lo has hecho, suscríbete en nuestra página web neuropsicologiard.com/estrategia educativa. De esta forma vas a recibir un correo cada vez que tengamos un episodio nuevo de este podcast y además tendrás acceso a otros recursos adicionales que solo comparto por correo electrónico. Así que no te lo pierdas y suscríbete. neuropsicologiard.com/estrategia educativa. Como siempre, para mí es un honor tenerte aquí y espero que sigamos juntos la próxima semana. Así que un fuerte abrazo y hasta la próxima.